en temas de currículo, vamos a hablar hoy de lo que es la evaluación por competencias. Realmente no hay mucho que decir sobre evaluación por competencias, ni mucha literatura. Lo que vamos a hacer hoy es ubicarlo puntualmente en el ejercicio que hemos venido desarrollando de comprender cuáles son las competencias que se desarrollan en las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y entender desde esa dimensión de las competencias qué es lo que hay que evaluar en una competencia. Vamos a empezar por un ejercicio de saberes previos. Voy a hacer unas preguntas y quien sepa la respuesta, pues abre su micrófono y participa. ¿Listo? Así va a ser inicialmente. Luego, yo les voy a preguntar a los que tengan la cámara cerrada. Les voy a hacer preguntas dirigidas a quienes no estén hoy conectados de manera visual con nosotros. Entonces, voy a hacer preguntas. En el encuentro pasado hablamos sobre lo que era una competencia. ¿Quién recuerda qué es una competencia? Concepto de competencia, ¿quién nos dice? Kilogramos de CO2 por kilogramo de metano. Uy, se nos olvidó. ¿Qué es competencia? Es saber hacer algo en un contexto específico. Muy bien, es el mejor resumen para decir que es una competencia. Saber hacer en contexto, eso es una competencia. Entonces, en el encuentro pasado profundizamos un poco ese concepto y dijimos que pues que eran todas las habilidades personales, cognitivas, procedimentales, actitudinales que se desarrolla en una persona y que le permiten, al aplicarla en el contexto, demostrar esas habilidades, esas competencias, esos conocimientos y ponerlos al servicio de una transformación de una realidad. Esas son las competencias. Yo les había contado que este modelo de competencias obedece a un modelo internacional. ¿Quién recuerda cómo se llama ese proyecto internacional de competencia? Yo les dije el nombre. O sea, o simplemente por... ¿Alguien recuerda el nombre de ese proyecto que empezó por allá en Europa? Yo les conté un poco de la historia de cómo empezaron a moverse las competencias en el mundo y eso de dónde nació. ¿Lo recuerdan? Se llama el proyecto Tuning. ¿Y ese proyecto para qué se lo inventaron? ¿Quién nos cuenta? ¿Para qué se inventaron ese proyecto de competencias? Para que pudiera haber una movilidad educativa, por ejemplo, en Europa con la Unión Europea, que las personas pudieran pasar de nación a nación y pudieran estudiar y hubiera una homologación de esos saberes. Tal cual. O sea, imagínense antes, cada universidad diseñaba su currículo, cada colegio diseñaba su currículo, cada institución técnica diseñaba un currículo. Y eran muy diferentes. Entonces, un asistente administrativo acá en un país europeo podría ser un asistente administrativo diferente en otra parte, con otras competencias diferentes. Entonces, al final dijeron, necesitamos estandarizar esto. Y de ahí fue donde nació todo ese cuento de las competencias, buscando estandarizar los conocimientos. Eso se dio también en los colegios. Yo les decía que en los colegios, para la misma razón, si usted estaba en grado quinto en un colegio e iba a pasar a grado sexto a otro colegio diferente, que el proceso fuera el mismo. Si bien hay cierta autonomía, existe una exigencia estándar, que eso, de ahí vienen los estándares de competencia, que es lo que nosotros vamos a trabajar, o normas de competencia o estándares de competencia, que hacen que sean comunes a diferentes organizaciones. En América Latina nos trajimos ese proyecto y se llama Tuning Latino. Los más fuertes en América Latina en eso somos nosotros. Imaginen que Colombia asesora a Chile, que es tan fuerte académicamente, a Brasil. Somos desde Colombia donde hemos estado asesorando todo ese modelo de competencias a nivel internacional. Entonces tenemos una ventaja interesante, pero también un reto significativo en relación con esa formación y ese desarrollo de competencias en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad educativa. Bueno, luego yo les conté, de ahí nacieron las competencias, pero luego yo les conté otra historia y yo les dije, imagínense que las competencias, existen varios modelos de competencias. ¿Dónde encontramos nosotros las competencias? ¿Quién es el responsable en Colombia de diseñar las competencias laborales? El SENA. Es el SENA. Entonces, cuando nosotros necesitamos una competencia laboral, nos vamos para el SENA. ¿Cuál es la relación entre las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y esas competencias del SENA? ¿Qué relación hay entre nosotros y esas competencias? Nosotros creamos los programas académicos basados en las competencias del observatorio,
del observatorio laboral, no, de las competencias laborales del SENA, así se llama. De las normas de competencias laborales del SENA, así se llama, normas de competencias laborales del SENA. Entonces nosotros podemos crear competencias, sí. De hecho, nosotros podemos crear programas que no respondan a esas competencias. Digamos que nosotros como institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano tenemos varias modalidades. Una es que nuestros programas respondan a las competencias del SENA. Y por eso es que nosotros formamos técnicos laborales por competencia, así se llaman los títulos que nosotros le damos a los estudiantes. Nosotros no formamos técnicos profesionales, no. Nosotros formamos técnicos laborales por competencias, igual a lo que hace el SENA, igual a lo que hacen también algunas universidades que enseñan técnicos laborales, igual a lo que hacen las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y uno de esos programas podría ser la suma de varias competencias, debería ser, pero además uno podría decir, yo voy a agregar una competencia que no existe. Digamos, por ejemplo, con Daniela hacíamos esta tarde un ejercicio e identificamos, por ejemplo, que hay una competencia que desarrolla Poliempresarial, que son como unas habilidades emprendedoras y de emprendimiento y empresariales, actitudes emprendedoras y empresariales. Esa es una competencia que no está en el seno. Entonces, esta mañana que analizábamos eso, es una característica diferenciadora de Poliempresarial, es una competencia que estamos desarrollando, es una competencia, pero no es considerada una competencia laboral. Muy horrible, es que yo estoy en una finca. Entonces, la pusimos como competencia, la diseñamos nosotros mismos y redactamos la competencia. Pero cuando yo voy a diseñar un técnico laboral por competencias, la gran mayoría de las competencias que yo desarrollo tiene que responder a las normas de competencias laborales del SENA. ¿Me hago entender con eso? Eso es repaso de la semana pasada. Aquí se los menciono a quienes llegaron nuevos en la jornada de hoy. Yo puedo crear programas que no sean por competencias laborales. ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Y cómo se llaman los programas? No son técnicos laborales por competencias. Conocimientos académicos. Se llaman programas de conocimientos académicos. Muy bien. Resulta que ahí cuando yo me paro en el mundo de las competencias laborales es donde pierdo autonomía. Ustedes no tienen autonomía como equipo de trabajo para, digamos, si yo acojo una competencia, para cambiar esa competencia. Entonces, claramente la competencia debe estar enfocada en esa habilidad del estudiante, en lo que está definido por el SENA. Entonces, si yo me baso en esas competencias del SENA, si yo no las diseño, el mismo SENA me da las lógicas de evaluación. Vamos a hablar de manera general de la evaluación, ¿cierto? ¿Uno para qué evalúa? Díganme ustedes, ¿para qué se evalúa? Voces diferentes, ya me habló Luis y Daniel. Yo quiero escuchar a... Por ejemplo, ahí me escuchan de pronto. Dicen, Bueno, la verdad que no puedo hablar mucho porque sí estoy en la calle, apenas voy en el transporte público para la casa, entonces hay mucho ruido. bueno, yo no escuchamos, bueno. ¿Qué saca uno de la evaluación de la competencia? Pues en mi percepción creo que lo que nosotros cumplimos de la competencia laboral estamos efectivamente reconociendo que el estudiante tiene un saber previo a esa competencia laboral y que sí se está educando de la forma adecuada para poder llegar al cumplimiento efectivo de esa competencia en su vida laboral y estudiantil. Muy bien, Cristian, gracias. Voy a recoger dos elementos que dice Cristian. Entonces, la evaluación para verificar qué tan competente es o no es un estudiante. Ese es uno de los propósitos de la evaluación. O sea, la evaluación al final me determina a mí la retención o promoción de un estudiante basado en lo que me haya demostrado de su competencia. Muy bien. Pero además el propósito de la evaluación también es poder orientar el mejoramiento. O sea, una evaluación oportuna me ayuda a mí a ayudarle al estudiante oportunamente a mejorar y alcanzar sus propósitos, a hacer refuerzo, recuperación, nivelación, a darle oportunidades, a flexibilizar el currículo y de esa manera a ayudarle a su mejoramiento. Entonces, la evaluación no es solamente para decir usted aprueba o desaprueba, la evaluación es para que oportunamente uno se dé cuenta cómo le puede ayudar a un estudiante. ¿Qué otro propósito tiene la evaluación? Diferente al que hemos hablado. ¿Para qué más es la evaluación? Díganme ustedes. Yo creo que como docentes también para evaluarnos. Muy bien. Entonces, para evaluarnos como docentes y como institución, y Institución. para tomar decisiones de mejora. Entonces, pongamos ahí una de las dos oportunidades que hay asociadas a la evaluación. Entonces,
¿Ustedes creen que si todos mis estudiantes pierden, yo soy un buen maestro? No. No. El rol del maestro es ayudarle a que el estudiante gane, guiarlo, no regalarle tampoco. ¿Cierto? El rol del maestro es que el estudiante aprenda significativamente, aprenda con sentido, desarrolle esas competencias y habilidades para la vida. Y la evaluación al final me devuelve la información. Entonces, un maestro al que los estudiantes todos les pierden es un maestro que le hace falta alguna habilidad pedagógica y muy seguramente está asociada a la evaluación. Profesores, mire, cuando un estudiante no está aprendiendo, hay dos situaciones que uno podría estar movilizando. Uno es el método y el otro es la motivación. Método más motivación genera aprendizaje. Entonces, los docentes tenemos esa responsabilidad de mover nuestra metodología, nuestros métodos de trabajo en el aula, de evaluación, de enseñanza, aprendizaje, y de motivar al estudiante, de provocar, generar gusto, curiosidad e interés en el estudiante. La motivación es intrínseca, no es extrínseca. Uno no motiva, el estudiante se motiva. Uno provoca, uno crea curiosidad, interés, y el estudiante se motiva y al final eso se convierte en un aprendizaje. Entonces, ahí están claros los propósitos de la evaluación. Vamos a hablar, hablando de evaluación, vamos a hablar de un peligro que hay en la evaluación. Y es que muchos maestros utilizan la evaluación como poder. ¿Qué será la evaluación como poder? ¿Quién nos cuenta qué es eso? ¿Qué es la evaluación como poder? ¿Qué se les ocurre? No sé si estaré equivocado, pero lo veo de la forma como el hecho de llegar a, no sé, como asustar al estudiante de si tiene el conocimiento y si no lo tiene, entonces yo como docente lo voy a rajar. Pues no sé si estaré equivocado, no sé, creo que Más podría estar, por ahí está pensada también la evaluación como poder. Y les voy a poner unos ejemplos. La evaluación como poder. Si no abren todos la cama, pongo 1. El que llegue tarde le califico sobre 3,5. Si su mamá no viene a la reunión, le voy a poner un 1. El que, no sé, si la tarea no me la entregan a primera hora cuando lleguemos a clase, les califico sobre 4. ¿Sí me hago entender con la evaluación como poder? O sea, el poder del maestro está dado por el conocimiento y la metodología que utilice. Y cuando el maestro es débil en su conocimiento o en su metodología, utiliza la evaluación como poder. Y la planilla de calificación es una manera de condicionar al estudiante, de presionarlo y de obligarlo para que eso que no ha logrado desde el conocimiento y desde el método se vuelva realidad. Pero es un riesgo en la evaluación. ¿Sí? Eso es un problema que tiene la evaluación como poder. Entonces, se los insinúo, vamos a prestarle atención a la evaluación como poder, porque resulta que las competencias no deberían perderse. O sea, un enfoque de la evaluación por competencia es que una competencia laboral no debería ganarse o perderse. Una competencia está en desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nivel de desarrollo está una competencia en un estudiante? Entonces, uno debería estar calificando ese nivel de desarrollo. Entonces, usted dice que yo califico por letras, entonces yo podría decir, o cualitativamente, yo podría decir que mi evaluación, un desempeño bajo, básico, alto, superior, es una escala para uno clasificar el nivel de desempeño de un estudiante. Pero si es cuantitativa, entonces uno dice de 1 a 10, el maestro debe tener una escala para tratar de, a partir de esa escala, digamos, determinar el estudiante cuándo es 1, cuándo es 5 y cuándo es 10, basado en un nivel de competencia. No en la suma, división, promedio o cálculo de los porcentajes que le corresponden a cada competencia. Y no estoy diciendo que eso esté malo, es un apoyo. Entonces, a veces las instituciones en nuestro sistema de evaluación, no sé cómo sea en Poliempresarial, ya me dirán ustedes, pero uno a veces dice, listo, la primera nota va a equivaler al 20%, la segunda al 30%, la tercera otro 30% y el 30% restante va a corresponder a los trabajos extra clase o a la participación o a la asistencia. Entonces uno normalmente como institución pone un porcentaje, clasifica un poco la evaluación para darle una nota al estudiante y le dice, vamos a tener 3 cortes en el semestre.
Entonces la nota del primer corte vale el 30, la del segundo vale el 30 y la del último, que es la sumatoria de todo el semestre, va a valer el 40. Así funciona la poliempresarial. ¿Cómo funciona? Cuéntenme ustedes. Bueno, en el poliempresarial tenemos un 15, 40 y 45. Un 15 en lo actitudinal o el ser. En el saber tenemos un 40% y le damos un 45% al hacer. Súper bien. Entonces, es un enfoque más interesante porque está muy bien aterrizado en lo que tiene que ver con las competencias. Recuerde que una competencia se compone de esos tres elementos, o sea, del saber hacer y del ser. Y así es como evaluamos en poliempresarial. Entonces, está muy bien y me parece que es lo más pertinente porque estamos evaluando el saber. ¿Qué es el saber? Ustedes que evalúan el saber, ¿qué evalúan cuando tienen en cuenta el saber? Los conocimientos, los contenidos conceptuales. O sea, preguntas como ¿qué es? Contenidos conceptuales. Muy bien. Ajá. Ese es el saber. Luego sigue lo procedimental o el saber hacer. ¿Eso qué será? ¿Qué es el que más valor tiene? Básicamente el producto de ese conocimiento, si son capaces de utilizarlo en un ambiente determinado. Exactamente. O sea, que usted sepa qué hacer con ese conocimiento, que usted resuelva realmente un problema, que usted razone realmente. O en el término de las competencias, que usted sí sea capaz de elaborar un documento con las normas técnicas exigidas, que usted sí sea capaz de atender a un cliente basado en las normas técnicas definidas. Eso es el saber hacer. ¿Y qué es el ser? O lo actitudinal. En este momento, por ejemplo, podemos evaluar los rasgos personales del estudiante en cuanto al comportamiento en aula, en cuanto a digamos, a la motivación y al interés. Claro. Entonces, lo del ser tiene que ver con las cualidades del ser humano, con características personales, pero tiene que ver con la responsabilidad, la puntualidad, el ser capaz de trabajar en equipo, el interesarse por su aprendizaje, el hacer con gusto la competencia, ¿cierto? El hacer con gusto la actividad que está desarrollando. Como nos dice Deison por acá, lo ético y lo moral tiene que ver con el ser. Entonces, cada competencia, todas las competencias tienen esas tres dimensiones. En cualquier competencia uno tiene habilidades asociadas a lo cognitivo, a lo procedimental o a lo actitudinal, o al saber hacer, el saber y el ser, que es lo mismo. ¿Sí? Es como nosotros estamos evaluando. A mí me parece muy bien, pero fíjense que lo que estamos haciendo es evaluando y cogiendo la competencia y considerando los tres elementos. Ahora, para que eso se dé entonces, si estamos hablando de la evaluación por competencias, es muy importante tener presente que yo debo, en el saber, yo debo evaluar los contenidos propios definidos para esa competencia. En el saber hacer, yo debo evaluar claramente la aplicabilidad del estudiante de esos conocimientos. Y en el ser debemos evaluar la actitud del estudiante frente a sus conocimientos y esas habilidades de esa competencia. Siempre va a estar en relación con la habilidad y la competencia. Entonces hay que cuidar mucho nuestros exámenes. ¿Cómo hago yo un examen? ¿Cierto? ¿Cuál será la mejor manera de evaluar una competencia? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que depende de la competencia o de la asignatura que estamos dictando. Ejemplo, si estamos en una asignatura teórica, solamente netamente teórica, obviamente la evaluación debería de ser aplicada a esa teoría que nosotros estamos dictando, ¿cierto? Pero si estamos dando de pronto, yo que dicto contabilidad y dicto contabilidad general y estamos discutiendo lo que son registros contables, entonces ya les aplico a los estudiantes, puede ser una evaluación tipo registros contables o un proyecto evaluativo, como lo he implementado. Implementé un proyecto evaluativo donde el mismo estudiante generó su misma empresa, aparte de que generó su misma empresa, aplicó los conocimientos previos que tenía y ahí realizó de una vez dos tareas, el saber y el hacer. El micrófono, Fercho.
Gracias. Voy a pararme desde lo positivo. Y aquí estoy diciendo que cuando Cristian se refiere a que una forma de evaluar es haciendo un proyecto, o sea, un ejercicio práctico donde el estudiante demuestre una habilidad y una competencia, la aplique y el resultado de esa aplicación sea la evaluación, es lo adecuado. Pero hubo un comentario con el que empezó y él dijo, depende de la asignatura. Entonces él decía, si es una asignatura que es netamente teórica, pues evalúas desde la teoría. Entonces yo aquí quiero devolverme y hacerle una pregunta frente a esto a cualquiera. ¿En poliempresarial existirán asignaturas que sean netamente teóricas? ¿Será que las asignaturas que nosotros enseñamos son netamente teóricas? ¿Qué creen ustedes? Sí o no. Hasta ahora, creo que todas las que conozco se pueden aplicar en la práctica. Todas deberían tener un componente práctico. Todas tienen conceptos, todas. Todas las asignaturas que orientan por la empresaria les tienen conceptos, pero todas también tienen un escenario de aplicabilidad. Y si no, no serían competencias. O sea, si una cosa es un conocimiento y otra cosa es una competencia. ¿Cierto? Entonces todas deberían tener una competencia. Vámonos yo en el encuentro pasado les ponía un ejemplo y les decía yo, lenguaje en un colegio. En lenguaje existe una competencia que se llama competencia comunicativa lectora y competencia comunicativa escritora. ¿Cómo se aprende a leer? ¿Lo recuerdan? Leyendo. Leyendo. ¿Y cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Leyendo y escribiendo. De ambas maneras, ¿cierto? Entonces, la única manera de uno desarrollar la habilidad es leyendo. Eso no se aprende de otra manera. Siéntese usted y lea mucho, y lea frecuentemente, y lea y sea retroalimentado y sea acompañado por el maestro para mejorar su competencia lectora. Usted puede tener muchos temas asociados a la lectura, los géneros literarios, las partes de la oración, las partes del párrafo. Usted puede estudiar preposiciones, conjunciones, en fin, puede estudiar muchos elementos de la gramática, pero al final todos esos contenidos, esos saberes se vuelven vida realmente cuando usted lo hace, cuando usted lo aplica, y es cuando usted pone en contexto esa competencia y la tiene que utilizar. De eso se trata nuestro trabajo curricular, de abordar con los estudiantes esas habilidades y digamos, esos ejercicios prácticos que le permitan a él desarrollar esas habilidades y competencias y aprender a hacer en contexto. O sea, mi clase debe ser lo más parecida a la realidad. Por eso es que alguna vez nos encontramos a hablar de un enfoque metodológico que era el aprendizaje basado en proyectos. Y dijimos, es que el aprendizaje basado en proyectos tiene una bondad, es que se aprende haciendo. Y de eso se trata nuestra estrategia metodológica y nuestras lógicas curriculares, de trabajar con los estudiantes, el hacer para que él aprenda haciendo, para que él sea retroalimentado desde la práctica y para que él al final salga de la institución teniendo una habilidad laboral. Yo les quiero contar cómo funcionan las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano en Europa. Miren, en Colombia existe educación primaria, existe educación básica secundaria, existe una educación terciaria y existe una educación superior. ¿Qué grados son de educación primaria? Díganme ustedes. ¿Hasta qué grado va la primaria? Hasta quinto. Quinto de primaria. La secundaria, que va con la media. Noveno. Bueno, entonces secundaria noveno y media 11. Mm. Terciaria, ¿hasta dónde va la terciaria? Educación para el trabajo. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Y la educación superior? Técnicos profesionales, tecnologías y profesional. Y posgrados. Sí. Especialistas, magíster, doctores. Esa sería la educación superior. Muy bien. En Europa se llama así: primaria, secundaria, terciaria y superior. Y allá la educación terciaria, o sea, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, es muy popular. Allá la gente se especializa en una habilidad laboral. Entonces, la educación terciaria es para desarrollar habilidades laborales operativas. Ojo con eso. Nosotros no formamos profesionales. Nosotros formamos técnicos laborales que lo que van a hacer es cumplir una función operativa dentro de una organización.
Y ese es el enfoque de la educación terciaria. En Europa es muy común la educación terciaria y allá la gente, allá se forma para ser jardinero, para ser plomero, para ser carpintero. O sea, todas las funciones que aquí se cumplen, las labores cotidianas, operativas, en Europa son competencias laborales. Allá hay competencias laborales para ser vigilante, hay competencias laborales para ser ama de casa o para ser ayudante en una casa. Y en Europa todo mundo termina su pregrado y se va a hacer o elige si va a ser profesional o elige un técnico laboral. Y se forma en una competencia laboral, que es una formación muy corta, muy rápida, y se va a cumplir sus funciones como técnico laboral. Eso es entonces el enfoque que nosotros trabajamos también en Colombia a través de nuestro modelo de educación por competencias, desarrollar competencias laborales para formar asistentes administrativos, que son roles muy importantes en una organización. Claro, es quien está pendiente, quien apoya la dirección, quien se encarga del archivo, quien se encarga del servicio al cliente, quien se encarga de la comunicación, quien está pendiente de que la contabilidad esté administrada al día, se encarga de procesos de comunicación, que son las competencias laborales que nosotros trabajamos. Es un trabajo operativo, técnico, muy importante, pero es la competencia que nosotros desarrollamos. Si yo voy a formar auxiliares de primera infancia, auxiliares de preescolar, ¿yo qué estoy formando? El apoyo del maestro, no es el titular de clase, no es el docente de preescolar, no puede ser licenciado. Un auxiliar de preescolar no le van a dar trabajo en un colegio como licenciado, no lo van a contratar para ser licenciado. ¿Dónde lo contratan? En los jardines infantiles, donde se ofrezca primera infancia, en los centros de desarrollo infantil del Estado colombiano. Hay colegios privados que contratan auxiliares de primera infancia para apoyar a los profesores de preescolar, pero no propiamente para asumir el liderazgo de ser el profesor de preescolar, porque el profesor de preescolar es un licenciado, o sea, un profesional. Si yo voy a formar un agente turístico, ¿sí? No es el que diseña las rutas turísticas, no, es una persona que es capaz de ayudarle a comprar un tiquete, de venderle un plan turístico, de darle información sobre una ruta, de hacer una guianza, podría ser. Pero no es el que diseña una ruta turística, un plan turístico, no es ese enfoque. Es un enfoque de evaluación, de desarrollo por competencias. Ahora, lo más importante es que nosotros tengamos muy claras cuáles son las competencias que se desarrollan en cada una de las asignaturas de nuestros currículos. Entonces, ahí es donde yo me voy para las competencias del SENA. Cuéntenme ustedes cómo busco yo las competencias del SENA. Yo las enseñé la vez pasada. ¿Cómo las busco? En la página del SENA. Normas de competencia laboral, SENA. Entonces yo les mostraba a ustedes que en la página del SENA yo puedo encontrar una competencia o por código o por palabra o por mesa sectorial. Vamos a buscar el servicio al cliente, que es fácil de entender para todos nosotros. Diseñar estrategias de servicio al cliente según modelos de gestión, supervisor de empleados, listo, vamos a diseñar estrategias de servicio al cliente según modelos de gestión. Entonces, vámonos para la competencia laboral. Diseñada por el SENA. Aquí está toda la competencia de lo que yo tendría que trabajarle a un estudiante que trabaja servicio al cliente. Entonces, yo me voy concretamente a entender qué es lo que le tengo que enseñar a un estudiante en servicio, a un estudiante que le voy a enseñar a diseñar una estrategia de servicio al cliente. Entonces, él tiene que desarrollar dos aprendizajes claves. Aprender a caracterizar el mercado y aprender a determinar estrategias del servicio. Entonces, ¿cuáles son los criterios de desempeño? Mira, aquí está claro. ¿Qué es lo que yo le voy a evaluar a un estudiante? Lo voy a evaluar. Si el estudiante es capaz de hacer una clasificación de los segmentos, o digamos, si él cuando me entregue a mí, yo le pongo a hacer un proyecto, hágame un estudio de mercado y diseñeme una estrategia de servicio al cliente. Esa es la competencia que le voy a desarrollar. Diseñar estrategias de servicio al cliente según modelos de gestión. Entonces, proyecto. Fernando, ¿no sería bueno de pronto compartir la pantalla para entender así lo que estaba? Totalmente, perdón. Pensé que la estaba compartiendo. Gracias, Luis. Vuelve y juega. Mire lo que yo voy a hacer otra vez toda la tarea y me disculpan ahí, compañeros. Me vengo yo para Google.
En Google voy a escribir normas de competencias laborales SENA. Apréndanse esto. En esta página del SENA, yo puedo buscar las competencias, o por código si me lo sé, o por palabra clave, que es como lo voy a buscar ahora. Yo voy a buscar acá servicio al cliente. Busco la competencia y me salió la competencia. Entonces descargo la competencia, abro la competencia. Esta es la competencia laboral que se llama diseñar estrategias de servicio al cliente según un modelo de gestión. Aquí tiene una estructura de la competencia, mire, tiene un código, tiene una fecha de publicación, cuándo será revisada. En el 2023, fue aprobada en el 2018, ¿cierto? Hay un acta de aprobación de la competencia, se hizo en Bogotá. Listo. Y la competencia, bueno, aquí tiene una estructura, si tiene un ámbito de norma sectorial de competencia laboral no aplica, otra vez el código, eso es de la mesa sectorial de mercadeo, el nombre de la competencia o el nombre de la norma sectorial de competencia es estructurar ciclos de servicio de acuerdo con requerimientos del cliente. Y aquí hay unos pasos, unas actividades, unas funciones claves en el propósito, pero yo me voy directamente a las actividades claves. Entonces, recuerde que si son actividades claves, tiene que ver con lo procedimental. ¿Qué es lo clave en el estudiante? Que él sepa caracterizar el mercado y determinar estrategias de servicio. Pero yo, ¿cómo voy a evaluarle eso? Entonces yo le pongo un proyecto. Estudiante, me va a hacer un proyecto y el estudiante me va a entregar un estudio de mercado para, digamos, un estudio de mercado para un restaurante de arroz paisa. Y me va a diseñar una estrategia del servicio de ese restaurante. Entonces luego yo voy a empezar a evaluarlo cuando me entregue el producto final. Y yo empiezo a mirar, la clasificación de los segmentos al hacer el mercado corresponde con las técnicas de recolección y normatividad de calidad. ¿Cumple o no cumple? Esa es la evaluación. La categorización de los clientes está acorde con técnicas de segmentación, eso está bien hecho, esa es la evaluación, ¿cumple o no cumple? La evaluación de las fuentes de información está acorde con los criterios de análisis. La determinación de los puntos críticos está acorde con modelos de atención al cliente y estrategias de servicio. Y la clasificación de los ciclos de servicio está acorde con los procedimientos técnicos. Con eso hice un estudio de mercado en un tipo de servicio, de negocio en particular, y está aplicando digamos, los 5 criterios de desempeño claves de la caracterización del mercado. Y luego el estudiante va a determinar la estrategia de mercado. Entonces, yo pregunto, yo lo evalúo diciéndolo, venga, su formulación de indicadores en esa estrategia de mercado corresponde a una estrategia de servicio y un modelo de gestión. Luego le digo, la asignación de responsabilidades en ese estudio, en esa estrategia de mercado, está acorde con los procedimientos técnicos. La selección de la estrategia del servicio está acorde con los modelos de atención al cliente. La delimitación de las variables del servicio está acorde con la normatividad de calidad y los modelos de gestión. El establecimiento de los canales de comunicación con el cliente está acorde con las técnicas de segmentación. Y finalmente, si las especificaciones de los protocolos de servicio corresponden con técnicas de recolección y normatividad de calidad. Entonces, la norma me da a mí un criterio de desempeño específico con el que yo puedo evaluar a un estudiante. Lo ideal para hacer esta evaluación es un enfoque basado en la evidencia. Entonces, una evidencia de un aprendizaje. Entonces, una evidencia de un desempeño. Yo empiezo a mirar si el proyecto que me entrega cumple con estos estándares. ¿Me hago entender hasta acá con la evaluación por competencias? Entonces, ¿de dónde sale la evaluación? De la norma de competencias. Bien, eso yo lo tengo que sacar. Sigamos avanzando. Entonces, luego, yo empiezo a decir, bueno, ¿qué conocimientos debe tener el estudiante para poder aplicar estos criterios y desarrollar estos procedimientos? Entonces, resulta que yo le voy a enseñar a qué es servicio, definición del ciclo de servicio, el triángulo del servicio, los protocolos de servicio, qué es protocolo, qué es procedimiento, qué son normas técnicas, qué es un portafolio de servicios, qué son canales. B, le voy a enseñar qué son protocolos de atención y prestación del servicio, un concepto, unas reglas de la imagen corporativa y las normas de cortesía. Luego le voy a hablar de la comunicación, qué es comunicación, técnicas de comunicación, tipos de comunicación, la expresión oral escrita, la imagen corporativa. Le voy a hablar de cliente y el usuario, qué es un cliente, clasificación de los clientes, tipos de clientes, características de los clientes.
le voy a hablar de la tecnología de la información, le voy a hablar del ciclo del servicio, de herramientas de verificación del servicio, le voy a hablar de estadísticas de satisfacción del cliente, le voy a hablar de gestión de la información, le voy a hablar de lo que es un prestador de un servicio, tipo de prestadores de servicio, características, le voy a hablar de un modelo de negociación y además le voy a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes se fijan estos numeritos, me empiezan a decir, mire, fíjense que este primer concepto le sirve para todos los criterios de desempeño, del 1.2 al 1.5 y del 2.1 al 2.5. Hay unos que no, pero la mayoría sí. Entonces, sí, ese aprendizaje, esos conceptos que aparecen allá le van a ayudar a él a aprender estas habilidades desde lo conceptual para poderlas desarrollar. Entonces, yo tengo que trabajar con el estudiante todos estos conceptos que están claros. ¿Me hago entender hasta acá? ¿Sí? Resulta que yo les había dicho la vez pasada que una de estas competencias no solamente se desarrolla en un programa técnico laboral, sino que usted puede ir a decirle, Sena, toca la puerta. Y le dice, oiga, Sena, resulta que yo estoy interesado en certificar mis competencias. Y resulta que yo necesito certificar mi competencia de servicio al cliente. Entonces usted iba y le dice, Sena, yo sé atender al cliente. ¿Qué podría pasar en eso? ¿En qué consiste esa certificación de competencias laborales en el SENA? Aparte de lo que yo hago, como institución de educación, o aparte del SENA como institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Qué es eso de evaluar una competencia laboral? ¿Quién lo recuerda? ¿No? Dale, Johan, suéltelo. No me acuerdo. Estoy esperando por el rector. La convalidación de esas competencias, Así es. de esos saberes. Muy bien. Entonces, yo puedo ir a decirle al SENA, digamos que poliempresarial. Vamos a formarnos todos en servicio al cliente. Entonces, vamos a desarrollar una formación que nos permita a todos adquirir esta competencia de servicio al cliente. Entonces, luego le vamos a ir a decir, SENA, toc. Vengo a certificar estas competencias en este equipo que yo tengo acá de 9 colaboradores, 10 porque Luis está ya acompañado, 10 colaboradores de Poliempresarial. Entonces el SENA le dice, listo, usted va a certificar la competencia 2601-01070. Usted ya es capaz de cumplir todas estas actividades. Usted ya tiene todos sus conocimientos. Listo, le manda la competencia para que usted la estudie. De pronto le manda un material general acerca de esta competencia y luego le manda un evaluador y le evalúa a toda la gente en la empresa y empieza a mirar. Primero le hace una evaluación escrita de estos conocimientos esenciales para la competencia y luego le hace una evaluación práctica y le dice, muéstreme cómo presta usted el servicio, dígame cómo tienen ustedes caracterizados, quiénes participaron, cómo entiende esta caracterización, muéstreme la estrategia de servicio, cómo está diseñada, y empieza a calificar el 2.1, el 2.2, el 2.3, el 2.5, el todos, y al final le dice, ¿es o no es competente? Y con esto les da una certificación de la competencia laboral independiente a SENA. Independiente de un programa técnico laboral de SENA o de una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Simplemente, si tiene la competencia, certifica la competencia. ¿Me hago entender con eso? ¿Sí me hago entender? ¿Está claro lo de la evaluación? Y eso lo puede solicitar cualquier persona, una institución, hay que esperar un grupo. Cualquier persona, eso sí es el requisito, que a usted le van a decir, yo tengo que armar un grupo. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno arma el grupo. Entonces usted dice, yo tengo acá en Poliempresarial 15 personas que se quieren certificar en servicio al cliente. Entonces vamos a formarlas, vamos a actualizar y le dice uno al SENA, SENA, tengo 15 personas, el SENA puede decirle, no, yo certifico desde 20, tiene que completar el grupo para 20 para hacer la evaluación. O el SENA le dice, no, pues entonces hagamos una cosa, inscríbamelos todos acá, que una vez haya un buen grupo, hacemos la evaluación y juntan a todo el grupo y hacen la evaluación, no la hacen como uno a uno que usted llegó allá y digo, venga, ya estoy listo, evalúenme. No, lo hacen en colectivos, en grupos de trabajo. Así es como funciona esa certificación de competencias del SENA. ¿Me hago entender?
Listo. Esa es la ruta entonces en relación con las competencias. Y esa es la dinámica de la evaluación por competencias. O sea, ¿qué es evaluar por competencias? ¿Quién me dice? ¿Quién nos dice que es evaluar por competencias? Entonces yo les voy a preguntar de otra manera. ¿Qué es una competencia? Bueno, no, una competencia es saber hacer algo, ¿no? Saber hacer en contexto. Entonces, Y ¿qué será evaluar una competencia? la evaluación de la competencia es evidenciar que realmente se sabe hacer eso. Que sabe hacer. Esa es la verdadera evaluación por competencia. O sea, evaluar si sí sabe hacer. No es solamente evaluar si sabe. ¿Cierto? No es una evaluación teórica. Es evaluar sobre todo si sabe hacer. Claro, y ese saber hacer en contexto se compone de 3 elementos. El ser, el saber hacer y el hacer. O sea, lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Si yo les digo el ser, ¿a qué me refiero con el ser? El ser es lo, Actitudinal. Las cualidades. o sea, lo actitudinal. Muy bien. El ser, lo procedimental, ¿qué es? El saber hacer, El saber hacer. Y lo cognitivo el saber, es el saber. el cognitivo. El saber es lo cognitivo. Y ojo, mire, cuando hablamos del saber, lo cognitivo no nos referimos a que se haya memorizado un montón de conceptos. Porque cuando yo hablo de cognición, yo no me refiero a conceptos y no me refiero a memoria. Yo me refiero a una habilidad de pensamiento y yo me refiero a que el estudiante, todos esos conocimientos que usted le transfiere, lo sepa razonar y lo sepa utilizar. Entonces, por eso, la mejor manera de evaluar una competencia es haciendo en contexto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será nuestra clase? ¿Cómo debería ser nuestra clase? Si mi enfoque como institución es desarrollar una competencia, si una competencia es saber hacer en contexto, si evaluarla es evaluar si el estudiante sí sabe hacer en contexto, ¿cómo debería ser una clase? Yo creo que la clase debería estructurarse de tal manera que los 3 factores siempre estén presentes, ¿no? Muy bien, que el ser, el Por saber y ejemplo. el hacer esté presente. ¿Qué más debería Ajá. pasar en una clase? Otras pistas por ahí. Que sea muy práctica. Siempre debe tener una práctica. Que debe ser muy práctica. Ojalá la mitad de la clase, si no es más, sea una clase práctica. Eso es lo más relevante. ¿Por qué? Porque si yo lo que le estoy enseñando al estudiante es al saber hacer, y si yo voy a evaluar al estudiante si sabe hacer, pues lo más importante en mi clase es hacer con él, para que él aprenda a hacer. Eso es lo más importante, hacer los ejercicios con él. Entonces, si yo estoy trabajando archivística, por ejemplo, le estoy enseñando a un estudiante a archivar, ¿cómo debería ser la clase? ¿Qué debería aprender el estudiante en clase? Archivar, archivando. Archivar. Eso. Las competencias se aprenden haciendo. Archivar, archivando. Aprende usted a archivar, archivando. Tal cual. Y así deberían ser todas las competencias nuestras. Entonces, yo aquí los invito a que cada uno ponga en su cabeza ese pensamiento. Venga, ¿yo qué es lo que qué habilidad le desarrollo al estudiante? ¿Cuál es la competencia que yo trabajo en el estudiante? ¿La tengo clara? Bueno, deberíamos dársela, estamos trabajando en eso. O sea, realmente hoy estuvimos toda la tarde trabajando con Daniel en eso, porque necesitamos acabar de armar nuestra estructura de competencias, fortalecer el currículo de nuestros programas y a cada uno se le va a entregar esta es la competencia que usted va a desarrollar. Teniendo usted, su asignatura se llama de esta manera, pero la competencia social es esta. Enseñe esto. O sea, enseñe estos contenidos, enseñe estos procedimientos, enseñe estas habilidades y evalúe basado en estos criterios de desempeño. Y usted se va para la clase, le ayuda al estudiante, le enseña a hacer eso, lo evalúa haciendo eso y al final emite un juicio valorativo de ese saber hacer en contexto, desde lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Y eso es evaluar una competencia. Y eso es desarrollar una competencia. Hagamos otro ejercicio entre todos. Vámonos para otro programa. Hablemos de el programa de mercadeo. ¿Qué competencias desarrollamos en mercadeo en nuestros estudiantes? Vamos a buscar acá a ver qué hay. Mercadeo.
Vamos a ver qué competencia. ¿Aquí hay algún docente de mercadeo? No, ¿o sí? Joan es docente de mercadeo. Vamos a mirar entonces Joan. Vamos a mirar qué competencia desarrollaron los estudiantes. Planear producción con base en la capacidad del proceso y los requerimientos del mercado, no. Implementar acciones estratégicas de mercadeo de acuerdo con segmentos y escenarios de mercado, de pronto. Gestionar eventos de acuerdo con un plan estratégico organizacional y un plan de mercadeo. Evaluar estrategias de mercadeo de acuerdo con objetivos comerciales, evaluar resultados. Estructurar estrategias de mercadeo digital, no. Diseñar canal de distribución. Gerentes de mercado. Vamos a mirar esta competencia. Creo que esta es la más parecida. Entonces la voy a abrir. Esta competencia está por vencer. Mire lo que me está diciendo acá. Válida hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, vámonos con lo siguiente. Yo empiezo a leer la competencia. Me vengo para acá. Esto que yo me encuentro acá como actores claves y criterios de desempeño, ¿qué es? Lo que debe saber el estudiante para poder evidenciar que sabía que adquirió la competencia. Pero Los lo que debe criterios de hacer, evaluación. Mira lo que está diciendo. Ahí están los criterios de evaluación, los criterios de desempeño. Si usted le va a enseñar a un estudiante de mercadeo, lo más importante son dos actividades. Programe los recursos de implementación y monitoree la puesta en marcha de una actividad de mercadeo. Entonces, me empieza a decir, yo le pongo al estudiante que me proyecte, mire lo que va a hacer, implementar acciones estratégicas de mercadeo. Usted le va a poner que diseñe e implemente unas acciones. Entonces, luego yo lo empiezo a calificar. La estimación de recursos está acorde con las características de las actividades y la provisión de las contingencias. La asignación de recursos coincide con el direccionamiento de las actividades. La definición, luego puesta en marcha. La verificación del cronograma de actividades cumple con procedimientos de monitoreo y control. La selección de técnicas de monitoreo está acorde con el tipo de actividades. Entonces, es como evalúo yo ese desempeño de esa actividad. Y luego esto que tengo acá, ¿qué es? esa es la base teórica que sustenta la práctica. Entonces, Debe para usted conocer. enseñarle eso, ¿qué temas le va a enseñar en mercadeo? Estructura organizacional, planeación estratégica, funciones administrativas, programación de actividades, tecnologías de la información y la comunicación, recursos organizacionales, monitoreo y control organizacional, que es un plan de mercadeo, evaluación de una estrategia, un informe gerencial y unas habilidades de comunicación. Le va a enseñar, creo que hasta ahí da la competencia. Fernando, Entonces, estos contenidos para que él pueda al final diseñar una estrategia de mercadeo. Sí, Luis. por ejemplo, yo puedo crear un programa. Para crear un programa hay un mínimo de competencias. Por ejemplo, esta competencia solita tiene muchísimo conocimiento y muchísimo de amplio en el tema del mercadeo. Prácticamente yo con esta y con unas transversales y otras podría generar ya un programa, pero ¿hay algún requisito mínimo de competencias? Porque eso yo puedo, de aquí de esta competencia yo puedo sacar varias materias, Sí, ¿verdad? así es. Sí, no existe un límite. Usted puede diseñar un programa para una competencia nomás, pero pues no va a ser un programa de 2 años o de 3 años, será un programa de 1 año, si es una sola competencia. Pero sí es viable de esa manera. O sea, usted puede tener un programa para una sola competencia y así le funciona muy bien. ¿Me hago entender con la ruta? Sí. Preguntas de ustedes y si no, paso a evaluar y con eso terminamos nuestro taller del día de hoy. Preguntas Sí, fíjate que ahí, por ejemplo, en esa competencia, como decía Luis, en este momento, si diéramos esa competencia la conformarían por lo menos 3 o 4 materias. Por ejemplo, la parte comunicativa está en un lado, la parte organizacional está en otra, el plan de mercadeo está en otra, el de presupuesto está en otra. Es decir, habría que tener toda una visión integral del programa para definir este programa con todas estas materias genera 3 o 4 competencias. O sea, tenemos 10 materias. Pero espere, acuérdese la ruta para crear un programa. Lo primero que yo debería hacer es mirar el Observatorio Laboral Colombiano. ¿Para qué? ¿Qué me dice el Observatorio Laboral? Se lo enseñé la vez pasada. Para ver las necesidades del mercado. Muy bien. Para ver las necesidades. Entonces, lo primero es, mire necesidades del mercado. Entonces, eso es lo primero que usted va a hacer. Una vez usted sepa, este mercado
Este programa, si lo necesita el mercado, créelo, y si no, no pierda el tiempo, porque va a generar egresados, desempleados, y de eso no se trata. Primero, identifique necesidades del mercado. Entonces, Observatorio Laboral Colombiano. Segundo, váyase a la mesa técnica sectorial, ¿se acuerdan? Que yo les decía que cada programa tiene una mesa técnica sectorial. Entonces, la mesa técnica sectorial le dice las competencias, basado en lo que se requiere en el mercado. Entonces, usted mira competencias de origen técnico y técnico, básicas, operativas de trabajo, y elige las competencias más adecuadas. Muy seguramente puede pasar que todas esas etapas que hace uno en el proceso comercial estén divididas en 2 o 3 competencias y que al final usted decida que esas van a ser las competencias para su programa. Entonces tiene que responder a eso. ¿Y qué pasa en la mesa sectorial? Como nosotros no somos, Joan es administrador, ¿cierto? El perfil de Joan es listo, él es administrador, es su experticia. Luis es arquitecto, es su experticia. Daniel es maestro, igual que yo, es nuestra experticia. Pero vamos a orientar una asignatura en la que tenemos conocimiento, pero no es nuestro área de formación afín. Entonces uno se va, en la mesa sectorial, entiende las competencias de ese sector, elige las competencias que sean más pertinentes y con eso es que uno diseña el currículo de sus programas. Entonces, esa es la ruta para crear nuevos programas. En Poliempresarial nosotros estamos viviendo ahora una experiencia y es que estamos resignificando nuestro currículo. Y esa resignificación del currículo nos está llevando a que actualicemos las competencias. Hace unos años, cuando se crearon nuestros programas, se crearon con unas competencias que ya han ido cambiando y resulta que cuando uno vaya a resignificar un programa ante Secretaría de Educación, uno tiene que actualizar las competencias, es lo que estamos haciendo. Entonces, en este momento estamos haciendo una actualización al currículo. Lo que vamos a tratar de hacer es hacerlo lo más parecido a la mesa sectorial, la que nos recomienda la mesa sectorial, para incorporar las competencias que sean pertinentes, y ese es el ejercicio que estamos haciendo con Daniel, y muy seguramente algunos docentes se van a integrar en el camino. Pero ese es el ejercicio que estamos haciendo, resignificando el currículo para llevar a Secretaría de Educación nuestros programas renovados, actualizados, modernizados, basados en las nuevas competencias, en las competencias que se han actualizado, en los nuevos conocimientos que se requiere y en la manera como el mercado está cambiando. Los estudiantes que yo tengo hoy los voy a graduar con el programa que tengo hoy, pero a partir de una renovación de licencia de funcionamiento vamos a fortalecer nuestro plan de estudios y lo vamos a enfocar en estas competencias. Y cada uno de ustedes, compañeros, y aquí viene la clave, la tarea más importante, se le va a entregar un diseño curricular de su asignatura, que no es más que esta misma competencia laboral del SENA organizada en un cuadrito diferente, donde le van a decir cómo se llama su módulo. Les voy a mostrar acá uno, perdón un segundo, les voy a mostrar avances que hemos venido haciendo con Daniel en el ejercicio. Técnico laboral en la asistencia administrativa. Entonces nosotros acá hicimos un ejercicio ya con Daniel, todavía no está terminado, vamos a resignificar este programa. Entonces se eligieron unas competencias laborales, ve aquí están los códigos. Pero yo me quiero ir concretamente a cómo les vamos a entregar a ustedes el diseño curricular. Mírelo, aquí está. Entonces vamos a entregarle una asignatura que se llama Organización de Eventos. Quien vaya a estudiar asistencia administrativa va a tener que aprender a organizar eventos. Esta es la competencia 21060 1021. Va a aprender dos cosas, a preparar reuniones y a ser parte de una reunión. Entonces hay unos criterios de desempeño, unos resultados de aprendizaje. Y luego hay unas tablas de saber desde lo cognitivo, desde lo procedimental y desde lo actitudinal, que será esa evaluación que yo hago allá, tanto porcentaje del saber, tanto del procedimental y tanto del actitudinal. Y aquí están los conceptos que tiene que aprender, las habilidades que le tiene que desarrollar y las actitudes que él tiene que demostrar. Proponemos unas actividades de formación y unos criterios para evaluar al estudiante en sus resultados. Y así vamos a ir estructurando todos los currículos. Y ustedes van a recibir, digamos que el sílabus o el diseño curricular de su asignatura, para que ustedes, basado en este criterio, desarrollen el currículo y no pueden salirse de ahí. No hay libertad de cátedra acá. Yo debo enseñar con ética, pero basado en unos referentes que son las normas de competencias laborales del SENA. Eso es lo que ustedes van a recibir para hacer la ejecución del currículo. ¿Cuándo? Antes de que empecemos el siguiente semestre del año escolar. O sea, eso tiene que ser ahora para empezar el próximo semestre, de manera que empecemos muy ordenados el segundo semestre de este año. Ahí tenemos un reto para mayo, realmente. En mayo eso tiene que quedar listo.
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Qué aprendimos hoy, compañeros? Bueno, entendimos que es importante para poder evaluar las competencias, pues identificar evidencias de saber hacer. Y en ese sentido, organizar mejor nuestras clases para que no solamente le demos el componente teórico, sino también cómo se Sobre aplica. todo, ¿Sí? el práctico. No solo el teórico, sino sobre todo el práctico. ¿Cierto? ¿Cómo se desarrolla una competencia? Haciendo la competencia, ejecutando la competencia. Entonces, ¿qué evalúa uno en una competencia? Uno que debe evaluar es esa habilidad, justamente esa habilidad desarrollada por el estudiante, el saber hacer, el ser capaz de cumplir una habilidad, de desarrollar un ejercicio. ¿Me hago entender? Compañeros, no hicimos pausa activa hoy, vamos a terminar un poquito antes, entonces espero que este ejercicio les sirva mucho para sus prácticas profesionales y que nos ayude a fortalecer nuestro ejercicio. Además que aquí vamos como pasito a pasito, compañeros. Conmigo hemos visto 3 espacios de formación. Primero hablamos sobre un modelo pedagógico para la educación por competencias. Y recuerden que yo les hablé sobre todo el aprendizaje basado en proyectos, ¿lo recuerdan? ¿Y por qué les dije aprendizaje basado en proyectos? Porque usted trabaja con situaciones de la vida cotidiana. Usted le enseña al estudiante haciendo. Ese es el enfoque metodológico del ABP, que está basado en las pedagogías activas y cognitivas. Fue lo primero que vimos. El encuentro pasado yo les dije, bueno, venga y ubiquémonos. Ya tenemos una metodología. Ubiquémonos sobre las competencias. ¿Qué es lo que yo le enseño al estudiante? Y en el encuentro pasado, de una manera muy ágil, recorrimos esas dinámicas de comprender de dónde es que salen las competencias que enseñamos nosotros en los programas técnico-laborales. Y el ejercicio de hoy nos ayudó a profundizar un poco el ejercicio pasado, pero además nos llevó a entender dentro de esa competencia cuáles son los criterios de desempeño, los criterios de evaluación, que son los que uno tiene en cuenta al momento de evaluar el desempeño de un estudiante. Si esos 3 elementos, en esa ruta vamos caminando ahora, si nos quedaron claros, vamos por buen camino. Si no, hablen con Daniel y miren a ver si hay que reforzar algo, porque ¿qué sigue después, compañeros? Nuestro próximo encuentro, que aún no lo hemos programado. Vamos a hablar del registro de nuestro quehacer como docentes. Eso que estamos haciendo desde lo metodológico, desde el desarrollo de competencias, desde la evaluación por competencias, ¿dónde queda evaluado nuestro registro y en nuestros como docentes? Y luego, ¿cómo se audita o se evalúa esas habilidades y competencias que estamos hablando? ¿Qué es lo que va a pasar ahora a mitad de año? Yo quiero contarles que ya con el equipo líder definimos un cronograma para certificarnos. Y si Dios quiere, de aquí a julio estamos buscando auditorías externas. Hemos ya avanzado mucho al menos. Estamos listos para auditorías externas. Entonces a nosotros nos toca en mayo vernos de nuevo para saber qué va a pasar en una auditoría. O sea, cómo los auditan a ustedes. ¿Cómo yo los voy a auditar a ustedes primero? Porque yo voy a pasarme por los salones, entro a las videoconferencias, reviso lo metodológico, reviso los contenidos. Eso se los vamos a enseñar en el próximo encuentro. Por ahora, y ojalá que hasta el momento nos haya quedado bien claro, y tengamos comprendido esta ruta metodológica. Ojalá los docentes que no han asistido reciban el video,